Hola, hoy nos metemos de lleno en el capítulo 19 del primer libro de Crónicas. Es una historia, intensa, ¿no? Sobre cómo un intento de diplomacia termina muy mal. Hablamos de orgullo herido, de desconfianza y bueno, de las consecuencias que a veces no se ven venir. Todo empieza con algo que parece un buen gesto. Muere Nahash, el rey de los amonitas, y David, el rey de Israel, quiere, digamos, mostrarle sus respetos a su hijo Hanún. David recordaba que Nahash había sido amable con él en el pasado. Pero aquí es donde la cosa se tuerce. Los nobles amonitas le meten ideas raras a Hanún. Le dicen, ¿tú crees que David viene a honrar a tu padre? ¿Qué va? Son espías, vienen a ver cómo destruirnos. Y Hanún, pues se lo cree. Y su reacción es, terrible, para los enviados de David. Los agarra, les afeita media barba, que era un símbolo de honor, de hombría, les corta la ropa por la mitad, a la altura de las nalgas, imagínate la escena, y los manda de vuelta así, expuestos, ridiculizados. David, al enterarse, entiende la vergüenza, claro. Les dice que se queden en Jericó hasta que les crezca la barba. ¿Qué tan grave era eso en esa época? Gravísimo. Mira, más allá del insulto personal, que ya era mucho, era una bofetada diplomática en toda regla. O sea, una declaración pública de desprecio total. Es increíble cómo una sospecha quizás sin base real escala tan rápido a una ofensa así, tan pública. Era casi seguro que esto iba a provocar una guerra. Estaban quemando todos los puentes, pero a propósito. Y los amonitas lo sabían, claro. El texto mismo dice que se habían hecho odiosos a David. Así que se preparan para lo peor. ¿Y qué hacen? Pues contratan ayuda. Mandan 1000 talentos de plata, que era una fortuna enorme, para buscar mercenarios. Van a los reinos arameos del norte, Aram-Naharaim, Aram-Maca, Soba, y juntan un ejército impresionante, 32,000 carros de guerra, con sus tripulaciones, más el rey de Maca y sus hombres, una inversión tremenda. Exacto, y esa inversión nos dice un par de cosas importantes. Primero, el miedo que le tenían a David. Sabían que la habían liado, ¿no? Que habían cruzado una línea roja. Y segundo, nos muestra lo compleja que era la política en esa zona. Había alianzas, rivalidades, no era solo Amón contra Israel. Se formó una coalición bastante seria. Los conflictos locales se podían volver internacionales muy rápido. David se entera y actúa rápido. Manda a Joab, su general de confianza, con todo el ejército israelita. Pero Joab se encuentra con un problema táctico serio. Ve a los amonitas formados frente a su ciudad Medeba y a los mercenarios arameos desplegados en campo abierto. O sea... Claro, tenía enemigos por delante y por detrás. Estaba atrapado, digamos. Exacto, una pinza. Suena a una trampa total. ¿Cómo sale de esa Joab? Pues con inteligencia y valentía. Divide sus mejores tropas. Él se encarga de los arameos, que eran la amenaza más fuerte en campo abierto, y a su hermano Abisaí lo pone al mando del resto para enfrentar a los amonitas frente a la ciudad. Y hacen un pacto clave. Si uno necesita ayuda, el otro va. Apoyo mutuo. Y justo antes de empezar, Joab les da una arenga que, bueno, es muy citada. Esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Es una mezcla de coraje y fe, ¿no? Justamente, esa frase lo dice todo. Combina la estrategia militar, el esfuérzate, con la confianza en Dios. Es un liderazgo que actúa, que planea, pero que también reconoce que hay cosas que escapan a su control. Muy pragmático y a la vez devoto. Y la estrategia funciona a la perfección. Joab avanza contra los arameos y estos huyen. Cuando los amonitas ven huir a sus aliados, se desmoralizan y también huyen ante Abisai. Se meten rápido en su ciudad. Joab, viendo que dispersó la amenaza principal, decide volver a Jerusalén. Parecía que todo había terminado ahí, pero no. No, claro. Los arameos no se iban a quedar así. Exacto. Se sintieron humillados por esa derrota y decidieron redoblar la apuesta. Reagrupan sus fuerzas, llaman a más tropas, incluso de más allá del río Éufrates, y ponen a todo ese ejército bajo el mando de Sofac, que era el comandante de Hadadezer, un rey arameo muy poderoso en la región. O sea, la cosa escaló aún más. Mucho más. Y esta vez la respuesta de Israel también es mayor. David mismo toma el mando, reúne a todo Israel, cruzan el río Jordán, y van a enfrentarse directamente a esta nueva y más grande coalición aramea.
La batalla es tremenda, una victoria total para David. Las crónicas hablan de bajas enormes para los arameos, 7.000 conductores de carros, 40.000 soldados de infantería, y el propio comandante Sofac muere en combate. Una derrota aplastante. Sí, y las consecuencias fueron enormes, ¿eh? Más allá de la batalla en sí. Esta victoria cambió completamente el mapa de poder en la región. Todos esos reinos que antes obedecían a Hadadezer, ahora hacen las paces con David, se someten a él. Y algo muy importante, los arameos dejan de apoyar a los amonitas. El poder y la influencia de David se expandieron muchísimo después de esto. Entonces, resumiendo un poco, todo empezó con un gesto de buena voluntad de David que fue mal interpretado por los amonitas por pura sospecha. Eso llevó a una humillación terrible, que desató una guerra con alianzas internacionales, y al final resultó en una victoria clave que consolidó el reino de David. Exactamente. Y nos deja pensando, ¿no?, en algo que sigue siendo muy relevante hoy en día. El poder destructivo que pueden tener las percepciones equivocadas, la desconfianza, ya sea entre personas o entre naciones. ¿Hasta qué punto una mala lectura de intenciones, quizás alimentada por el miedo o por malos consejos, puede iniciar una escalada de conflicto? Un conflicto cuyas consecuencias terminan siendo enormes, mucho más grandes que el problema original. Es una reflexión sobre cómo la sospecha a veces puede ser tan peligrosa como una amenaza real.